Bueno, tema número 7, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Que se llama así: un entendimiento equilibrado de los milagros. Vamos a leer 2 versículos y comenzamos con nuestra enseñanza. Mateo 7:22 para los que toman nota y Hebreos 13:8. Mateo 7:22 dice así la escritura: muchos, esto debe de poner a temblar a cualquiera, porque no son pocos. Dice, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ese es un versículo. Ahora Hebreos 13:8 dice así la palabra: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Señor, háblanos a través de tu palabra, que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Discierne todo, Señor. Tu palabra, Señor, es lo que necesitamos hoy. Necesitamos tu palabra, Dios. Danos tu palabra, Dios. Danos tu palabra, Señor. Necesitamos de ti. Nosotros no podemos solos, Dios. Necesitamos tu ayuda, tu consejo, tu palabra, de tu sabiduría, Señor. Necesitamos de ti, Dios. Habla a mi corazón y habla al corazón de tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí, Señor, por favor. Yo me siento tan débil. Yo no puedo, Señor, yo no sé, pero confío en ti, Dios, en que tú todo lo haces, todo lo puedes hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya algunos años se comenzaron a realizar muchos eventos cristianos donde miles de personas asistían con una fe genuina en busca de un milagro de Dios. Después de alabar y adorar a Dios y de que se predicara la palabra, muchos eran tocados por el mismo poder de Dios. Sanaban de enfermedades terminales, paralíticos se levantaban, en fin, muchos eran sanados de todo tipo de enfermedad. Pero en este punto es importante mencionar que no todos recibían un milagro de Dios, no todos eran sanados, y ahora lo podemos entender porque Dios es soberano. Lo que comenzó bien se fue desviando poco a poco al grado de que en algunos eventos cristianos dejaron de predicar el evangelio y pusieron un gran énfasis únicamente en los milagros. Cayeron en un extremo muy peligroso que con la ayuda del Señor lo vamos a explicar. Por otro lado, los cristianos más fundamentales que no creen en los milagros de Dios, al ver este extremo, comenzaron a decir que el origen de esos milagros es el mismo Satanás. Así que por un lado tenemos aquellos que hacen shows de milagros y los que no creen en los milagros. Los dos extremos son muy peligrosos, unos atrayendo a las personas a los milagros y no a Dios, y los otros atribuyéndole a Satanás los milagros genuinos de Dios. Comencemos por definir qué es un milagro. ¿Qué es un milagro? Es un hecho sobrenatural y extraordinario que no se puede explicar por las leyes de la naturaleza ni por el razonamiento humano. Es un acontecimiento maravilloso que causa gran asombro o admiración. En el Antiguo Testamento tenemos 2 palabras que se utilizan para milagros. Una palabra es mofet, que significa maravilla, portento, prodigio y señal. La otra palabra es temaj, con J al final, significa maravilla. En el Nuevo Testamento tenemos también 2 palabras que se utilizan para milagros. Dunamis, de donde viene dinamita, que significa poder milagroso, maravilla y potencia. Y la otra palabra en el griego es semellón,
que significa señales milagrosas. Hermanos, la Biblia está llena de milagros extraordinarios de Dios. Por ejemplo, la vida de Moisés estuvo rodeada por varios milagros de Dios. Dios abrió el Mar Rojo para que cruzaran cerca de 600,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. Algunos estudiosos hablan que fue de más de 1,000,000 de personas. Ese fue un gran milagro en Éxodo 14:21. Además, Dios puso de día una columna de nube para guiar a su pueblo y otra columna de fuego en la noche para alumbrarles el camino. Eso lo podemos ver también en Éxodo 13:22. El agua que brotó de la roca, Éxodo 17:5. ¿Y qué decir de las 10 plagas que aparecieron por el poder de Dios? Otro hombre que estuvo rodeado por los milagros de Dios fue el profeta Elías. Elías oró para que no lloviera, y así fue, en Primera de Reyes 17:1. Él multiplicó la harina y el aceite de la mujer, de la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? Primera de Reyes 17:14. Resucitó al niño de esta mujer. Primera de Reyes 17:22. Y además él dividió las aguas del Jordán para que pasara junto con ¿quién? Con Eliseo. Segunda de Reyes 2:8. Y en el Nuevo Testamento también tenemos los milagros de Jesús. Su primer milagro, ¿cuál fue, hermanos? Fue convertir el agua en vino. Resucitó muertos y sanó a muchos enfermos, etc. En el libro de Hechos vemos a Pedro sanando con su sombra, a Pablo resucitando a un joven llamado Eutico. ¿Recuerdan? Cuando Pablo estaba predicando y se aventó largas horas predicando y el joven estaba en una ventana, se quedó dormido y murió, y lo resucitó Pablo. Por eso no se duerman aquí, hermanos. Yo no soy Pablo. ¿Sí? No se duerma. Y así podemos continuar por el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y veremos muchos milagros portentosos de Dios. Pero aquí hay un punto que quiero resaltar y que debemos de tener cuidado cuando vemos un milagro. ¿Y por qué debemos de tener cuidado con los milagros? Porque también Satanás y los falsos profetas hacen milagros, como lo vamos a estudiar. Ya vimos que Dios hace milagros y están registrados en la Escritura, pero hay que tener cuidado. Miren, hermanos, no me quiero adelantar, vamos a la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2:1. Y aquí la palabra dice que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ¿sí sabían que Él viene? Él viene. Pero antes de que venga el Señor, vendrá el hombre de pecado, refiriéndose al anticristo, y vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos, que es lo que vamos a ver en estos versículos de 2 de Tesalonicenses. Comenzamos con el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol les está advirtiendo a los hermanos de Tesalónica que no se dejen mover fácilmente, que no se dejen mover literalmente de la mente, es decir, de su forma de pensar, que tengan estabilidad, no se dejen mover fácilmente de la enseñanza recibida. Y no cabe duda, hermanos, que doctrinas cerradas sacadas de la palabra generan mucha confusión dentro de las iglesias. El origen de estas doctrinas cerradas procede de 3 fuentes. La primera de ellas dice la palabra por espíritu. Y aquí se refiere a personas que profetizan mensajes falsos. Son aquellos que se suben al púlpito y dicen, Dios me dijo.
y hablan de visiones y revelaciones nuevas, generando un estado emocional que no procede del Espíritu de Dios. La segunda fuente, donde emana el agua corrompida, la Escritura la llama palabra. Se refiere a discursos propios de los falsos maestros. Y la tercera fuente dice, ni por carta. Pablo había enseñado la sana doctrina y había precisado cómo y cuándo ocurriría el tiempo final que antecedería a la segunda venida del Señor. Pero los falsos maestros podían sustentar delante de los creyentes que el día del Señor había llegado, presentando como defensa una carta que atribuían a Pablo. Es decir, hermanos, cualquier cosa vale para los perversos con el fin de distorsionar la doctrina bíblica. Sigamos en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Son aquellos que están dentro de la iglesia, no están fuera, que están dentro, pero que se alejan de las verdades de Dios. Eso es apostatar. Una señal antes de la segunda venida del Señor Jesús es la apostasía. Los que están dentro. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando aquí? Del anticristo. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El programa satánico tiene como propósito colocar a un hombre en el trono de Dios y hacerlo pasar por Dios. De hecho, anticristo significa en contra de Dios o en lugar de Dios. Y esto no es algo nuevo, sino un propósito diabólico que está en el pensamiento e intención del maligno desde la caída del hombre en el Edén. ¿Recuerdan? Serás igual a Dios. Este propósito está siendo impedido al momento por un poder superior, por el poder de Dios. Y este hombre de pecado aparecerá en el tiempo que Dios ya ha determinado. Vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? Dios lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vean el siguiente versículo. Por eso les digo que hay que tener cuidado. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales. La misma palabra semellón, milagros, aquí significa con gran poder y milagros, y prodigios mentirosos. El engaño tendrá una apariencia de piedad. Por fuera será como un corderito manso, pero por dentro un lobo feroz. Y hará milagros mentirosos con los que va a engañar a muchos. El apóstol utiliza 3 términos para esas obras de este hombre inicuo: poder, señales y prodigios. Esas mismas palabras se usan para referirse a las obras sobrenaturales hechas por Dios como respaldo de la proclamación del Evangelio. Y recordemos, hermanos, que el ministerio del Señor estuvo rodeado de prodigios y señales que él hacía. Eso es lo que dice Hechos 2:22, que les leo rápidamente. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, el ministerio del Señor Jesús estuvo rodeado de prodigios y señales que él hacía. En la imitación diabólica, el anticristo se rodeará de estas manifestaciones, pero como el apóstol señala, será de mentira. Es decir,
procedente del ambiente propio de quien es mentiroso y llamado padre de mentira. Las manifestaciones de poder, las señales y los prodigios del anticristo son hechos para engañar. Así ocurrirá en el tiempo de la presencia del hombre de pecado, el hijo de perdición. En ese tiempo, la segunda bestia, el falso profeta, será el que opere las grandes señales. Y la Biblia usa los nombres de bestias para referirse al anticristo y al falso profeta. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza esos nombres? Porque serán dos seres siniestros, sin compasión alguna, sin sentimientos, sin amor, sin bondad, no tendrán emociones, serán sanguinarios, depredadores y llenos de odio por la humanidad. Le queda el nombre, bestias. Tendrán el control político, religioso y económico del mundo durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. El falso profeta hará grandes señales y milagros, como hacer descender fuego del cielo, como dice el libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo, Apocalipsis 13 y versículo 14. ¿Ya lo tienen? También hace grandes señales. Es la misma palabra, semeión. Es la misma palabra, que significa milagros. También hace grandes milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se pueden imaginar que el día de hoy se presentara un hombre y quisiera literalmente descender el fuego del cielo? ¿Qué harías, hermano? Es el poder de Dios. Tengan cuidado. Tengamos cuidado. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hermano, los hechos asombrosos o los milagros no siempre proceden de Dios, porque los hechiceros en Egipto también hicieron algunos milagros, como convertir sus varas en culebras, convertir el agua de río en sangre o hacer aparecer ranas. Vamos a ver solamente una parte. Pueden verlo después en Éxodo 7 y en Éxodo 8, pero vamos a leer solamente una parte aquí, para que vean cómo también Satanás hace milagros. Éxodo 7:8 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Ven el poder de Dios? Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Una señal especial que hará el falso profeta consistirá en hacer descender fuego del cielo. Sin duda, esa señal recordará a muchos el ministerio del profeta Elías, quien hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo, delante de los profetas de Baal y de todo el pueblo, con el que aniquiló a los enemigos de Dios. En ese tiempo final, el falso profeta hará milagros semejantes a las que hizo el profeta Elías, de tal manera que consolidará entre las gentes de la tierra la idea de que el anticristo es realmente el Mesías anunciado y que es el gobernador que tan desesperadamente ha estado esperando el mundo. Tenemos la trilogía satánica: Satanás, el anticristo
y el falso profeta. Siempre quieren imitar a Dios, el Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabían que no es el anticristo el que va a marcar a la gente? Es el falso profeta. Hay que estudiar un poquito más. Siempre van a querer imitarlos. Vamos a seguir leyendo aquí en esta carta de 2 de Tesalonicenses. Vamos al versículo 10, otra vez. Aquí esta carta. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, a la palabra de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, debemos tener presente que no todos los milagros provienen necesariamente de Dios, porque también Satanás hace milagros. Y esto es muy conveniente recordarlo en una época en donde muchos creyentes están en una búsqueda constante de los milagros de Dios. Además de Satanás, los falsos maestros también hacen milagros. Vamos a Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Otra versión dice: cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Hermanos, como lo hemos estudiado en otras enseñanzas, una de las señales de los últimos tiempos será la multiplicación de falsos maestros, de falsos profetas. Pedro nos advierte que habrá entre vosotros falsos maestros y falsos profetas, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en tiempo futuro entre vosotros falsos maestros que se van a meter como si por una rendija, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Jesús dijo que estos falsos profetas harían grandes señales y prodigios con el fin de engañar, si es posible, ¿a quién? A los escogidos. Tenemos que tener bien encendido nuestro discernidor, hermanos. No se vayan con la finta. Vayan a la palabra, estudien la palabra de Dios. ¿Quieren ver lo que dijo el Señor? Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Es la misma palabra, semellón, que significa milagro, y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El final de los tiempos estará caracterizado por un gran caos. Habrá mucha confusión. Y la gente que no estudia la palabra estará tan desesperada que seguirá a cualquiera que le hable de Dios. A cualquiera. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Este versículo está en el contexto de la enseñanza de Jesús con respecto a los falsos profetas. Solo anoten, pero Mateo 7:15 nos habla del contexto, porque estamos en Mateo 7:22. Mateo 7:15 dice: guardaos, tengan cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora vamos a ver un versículo anterior y posterior al versículo 23, que nos habla de que no todos aquellos que le dicen Señor y que hacen milagros entrarán en el reino de Dios. Mateo 7:21.
Es un versículo anterior. Que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También los falsos profetas le llaman Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Mateo 7:22 dice aquí, continuando: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, Jesús aquí se coloca como el mismo juez. ¿Sí saben que viene un juicio? ¿Que habrá un juicio? Aquí se coloca como el mismo juez porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Recuerdas las profecías que le dimos a tu pueblo? ¿Recuerdas a esos endemoniados? Nosotros lo liberamos. Además hicimos muchos milagros. Por eso Jesús, en una ocasión que sus discípulos le dijeron, Señor, ¿aún los demonios se nos sujetan en tu nombre? ¿Qué les contestó? ¿Recuerdan? Cuando envió a 70 a predicar. Y llegaron bien contentos. Señor, los mismos demonios se sujetan en tu nombre. Y les contesta esto el Señor Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Tú te sorprendes de eso? Yo vi cómo Satanás cayó. Y aquí os doy potestad, poder, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es más glorioso. Asegúrate de que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. De que cuando se pase lista, hay un corito, ahí se escuche tu nombre. Cuando allá se pase lista y digan tu nombre, está en la lista el nombre de Francisco Torres, entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo, ¿no? Esa es nuestra fe. Con esto concluimos que en ocasiones los milagros pueden ser hechos por medio de falsos profetas, recordándonos que en el análisis final los milagros no prueban absolutamente nada, porque tales nunca tuvieron una relación de amor y comunión con Jesús. Por eso en el versículo posterior les contesta, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué te gustaría escuchar en aquel día? ¿Qué palabras? ¿Entra en el gozo de tu Señor? ¿O apártate de mí, hacedor de maldad? ¿Qué palabra tan terrible? ¿Qué separación tan horrorosa? Aléjense de mí, todos aquellos que siguen haciendo lo malo. Hermano, hasta este punto de la enseñanza hemos aprendido que Dios tiene el poder de hacer cualquier milagro. Satanás también hace milagros, y que los falsos también hacen milagros en el nombre de Jesús. Pastor, ¿cómo podemos discernir cuando un milagro proviene de Dios o no proviene de Él? Realmente esta es una pregunta muy difícil, partiendo de que Dios es soberano y que Él puede hacer los milagros que Él quiera, de la forma que Él quiera y en el lugar que Él quiera. No obstante, en la palabra tenemos un principio que nos enseña que las señales, los milagros, siguen la predicación del Evangelio y no al revés. Nuestro énfasis es predicar la palabra de Dios y no los milagros. Marcos 16:20 dice así, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Necesitamos la ayuda del Señor. Y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales. La palabra es semellón, milagros que la seguían. ¿Quién sigue a quién? ¿La palabra de Dios a los milagros o los milagros a la palabra? En el libro de Hechos,
Nunca encontrarán a Pedro y a Pablo repartiendo folletos e invitando a las personas para que fueran a su evento de poder. Nunca lo van a ver. Nunca van a ver a Pablo, vengan por su milagro. Ellos predicaban la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. ¿Quieren verlo? En Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos. Hablaban de la salvación. Sean salvos de esta perversa generación. Lo que estamos viendo el día de hoy es lo mismo. Estamos en medio de una perversa generación. Parece que no hay abismo a la maldad. No encontramos abismo. No encontramos el fondo del abismo, mejor dicho. El malo es más malo. No hay límites para la maldad. Han superado a Hitler. Qué terrible. Sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban. Eran hombres y mujeres que perseveraban, hermanos, que no eran inconstantes. ¿En qué? En la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la iglesia, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos oraciones también. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué es lo que le sigue a la predicación? Y muchas maravillas y señales, la misma palabra semellón, milagros, eran hechas por los apóstoles. Entonces, los milagros genuinos de Dios siguen la predicación genuina de Dios. Además de esto, tenemos que observar la vida de los ministros que hacen milagros. Pregunta o pregúntate, ¿son hombres santos y que aman la palabra de Dios? ¿Que aman a Dios? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Los árboles buenos dan frutos buenos y los árboles malos dan frutos malos. Así que en un extremo tenemos a los que han abusado excesivamente de los milagros y que han llevado a muchos a poner su mirada en los milagros y no en Dios. Y en el extremo también tenemos a los cristianos que atribuyen a Satanás los milagros que sí vienen de Dios, que de igual manera trataré de explicar con la ayuda del Señor. El otro extremo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra inmutable es la forma negativa de mutable. Mutable proviene del latín y significa sujeto a cambios. Mutación es una palabra que se usa para decir cambio de forma, de naturaleza o de sustancia. Inmutabilidad entonces significa no sujeto a cambios. Hermanos, la inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia. Dios no crece, no disminuye, tampoco evoluciona. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Lo que Dios es, ha sido siempre y será para siempre. Él nunca cambia. Este versículo de Hebreos 13:8 nos habla de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Significa que Él no cambia en ninguno de sus atributos divinos. Por ejemplo, Dios es santo y su santidad es inalterable. Él ha sido santo, es santo y será santo para siempre. Dios es poderoso y su poder no aumenta ni disminuye. Cuando Él usa su poder, no se le desgasta. Su poder no cambia, siempre es el mismo. Su poder sigue siendo el mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es amor y su amor no es variable, su amor es constante. Su amor no es como el nuestro, que hoy amamos y el día de mañana ya no amamos. Su amor no cambia, no disminuye ni aumenta, su amor siempre es el mismo. Este es nuestro Dios, un Dios que no cambia en medio de los tiempos cambiantes. En toda la historia de la humanidad, hemos visto que todas las cosas cambian.
los tiempos, las filosofías, las modas, las teorías, todo cambia, menos nuestro Dios. Él sigue siendo Dios. Él dijo de sí mismo, yo soy el que soy. Y con este nombre se presentó ante los hijos de Israel en Éxodo 3:13 y versículo 14, que les leo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El nombre de yo soy el que soy proviene del verbo hebreo allá, con H, que significa ser o existir. Amados, este nombre no solamente denota la naturaleza eterna y autoexistente de Dios, también denota su inmutabilidad. Dios siempre es. Esto nos habla de su naturaleza eterna y de su autoexistencia. Además, siempre Dios es el mismo, lo que nos habla de su inmutabilidad. Hay muchas metáforas en la Escritura que se utilizan para nuestro Dios inmutable. Una de ellas es la roca. Deuteronomio 32:4 dice así la palabra, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. En la creación existen pocas cosas que sean más fuertes e inmutables que la roca. Por eso esta metáfora le queda perfectamente a nuestro Dios. Veamos otros versículos que nos hablan acerca de la inmutabilidad de Dios. Salmo 102, versículo 25 al versículo 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero vean lo que sigue adelante. Mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Vean el siguiente versículo también. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios no envejece, tampoco rejuvenece. Nosotros sí. Él no. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora vayamos al libro de Santiago. Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otra versión dice así, Dios nunca cambia, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo, y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Los astros, los planetas cambian, se mueven en el espacio y pueden variar. En ocasiones tenemos noches que nos impiden ver las estrellas o días nublados que no nos permiten ver los rayos del sol. Por ejemplo, hoy estamos enfrentando un cambio climático muy significativo, de tal manera que en la mañana hace frío, en la tarde calor, como ahorita, y de repente comienza la lluvia. Vivimos en medio de un clima cambiante, pero Dios nunca cambia. En Él no existe ni la más mínima sombra de variación, Él es inmutable. Es importante entender que la inmutabilidad de Dios no solamente depende de su perfección, sino también de su poder. Dios no sería inmutable si existiera un ser más grande que Él, que pudiera controlarlo, manipularlo. Las siguientes escrituras que vamos a leer nos hablan de la soberanía y del poder de Dios. Vamos a leer algunos versículos rápidamente. O tomen nota, Isaías 14:24. Dice así la palabra, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Nos hablan de su soberanía del Señor. Isaías
14:24 fue el que leímos. Ahora vamos a Isaías 46:9 y versículo 10, que dice así la palabra: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Es un Dios soberano. Vamos a Daniel 4:34, que dice así: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Ni siquiera como algo, como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. ¿Habrá alguien que pueda detener a Dios y le diga: ¿qué estás haciendo, Señor? No hay nadie, hermanos. Si Él quiere hacer hoy un milagro aquí con nosotros, Él lo hace y no habrá nadie que lo detenga. Él es soberano. La inmutabilidad de Dios no depende únicamente de su perfección, sino también de su poder, de su soberanía, como vimos en estas escrituras. No existe en el universo visible e invisible un ser más grande y más poderoso que Dios. No hay nadie que lo controle o que lo pueda manipular, menos que le dé órdenes, aunque por ahí andan algunos atrevidos. Ahora, si Dios no cambia en sus atributos divinos, es muy obvio que tampoco cambia en sus decretos, estatutos, demandas y mandamientos que están establecidos en la palabra de Dios. Él no cambia de opinión como nosotros, que decimos un día sí y al siguiente día decimos no. Él no cambia. Él cumple todas sus promesas y advertencias. Así como tenemos la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, también Él ha declarado en su palabra que un día habrá un juicio final donde le vamos a dar cuentas. Así como Él establece en su palabra que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él serán salvos, Él también establece en su palabra que el que no cree ya ha sido condenado. Porque Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, no es como nosotros, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Por supuesto que sí. Las Escrituras declaran que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De este pasaje y de otros podemos ver claramente que la inmutabilidad de Dios se extiende aún a sus consejos y a su voluntad que están en la palabra. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, Dios no difiere de sí mismo. Él nunca cambia. Uno de los dolores más nocivos que conocemos en nuestras vidas es ver cómo la gente cambia. Los hombres le sonríen un día y 2 semanas después ya ni te hablan. El Papa también, ¿no? Nos dice tantas cosas. Pero el papá le dice al niño, ¿verdad? Mañana te voy a llevar al parque, hijo. Sí, y el niño ahí brincando y ay, papá, te quiero mucho, y se le avienta a los brazos, y el papá, y al día siguiente se lo lleva a jugar fútbol y ya no lo llevó al parque. Nosotros cambiamos, Dios no cambia, no es así. Déjenme mostrarle 3 razones por las cuales Dios no puede cambiar. Para que Dios cambie, tienen que ocurrir 3 cosas. Dios debe de ir de mejor a peor,
o debe ir de peor a mejor, o debe cambiar de una clase de ser a otra clase. Voy a explicarlo con un ejemplo. Cuando una manzana verde se convierte en una manzana madura, pasa de peor a mejor. Pero si la misma manzana la dejamos algunos días, pasará de ser mejor a peor. Por lo tanto, si Dios va a cambiar, tiene que mejorar, empeorar o ser diferente. Pero es imposible que Dios vaya de lo mejor a lo peor, porque Dios es un Dios perfecto, eterno y santo. Dios no puede cambiar de peor a mejor o de mejor a peor. Dios no va de menos bueno a más bueno o de menos santo a más santo. Él nunca cambia. Una criatura puede pasar de una clase de ser a otra clase de ser. Esa mariposa hermosa que tenías sobre tu mano hace unos días, resulta que minutos antes era un gusano detestable. Hubo un cambio de clase, de criatura a otra criatura. También pueden ocurrir cambios morales. Un hombre bueno puede cambiar y ser un hombre malo, ¿verdad? Y al revés también. Y luego, gracias a Dios, un hombre malo, por la gracia de Dios, puede cambiar y ser un hombre bueno. ¿Sabían que John Newton, autor de algunos himnos cristianos, se consideraba a sí mismo como uno de los hombres más viles que hayan existido? Y el apóstol Pablo también dijo lo mismo acerca de él en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, para salvar a todos, al más vil pecador, vino el Señor Jesús a salvar. De los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Estos hombres malos se convirtieron en hombres buenos por la gracia de Dios. Ellos cambiaron. Muchos de nosotros hemos cambiado. Hemos pasado de lo peor, de algo peor a algo mejor. Pero de Dios no podemos decir lo mismo. Él es un Dios perfecto, absoluto e infinito. No puede convertirse en ninguna otra cosa sino en lo que Él ya es. Él es Dios. Dios nunca ha dejado de ser Dios porque Él nunca cambia. Cuando Dios vino a este mundo por medio de Jesucristo, lo que sucedió es que Dios se despojó de toda su gloria para vaciar su divinidad en un cuerpo humano. Jesucristo fue tanto Dios como hombre, pero su humanidad y deidad, aunque misteriosamente fusionadas, nunca sobrepasaron la una de la otra. Aunque Cristo es Dios y estuvo con el Padre antes de que el mundo existiera, cuando Jesús nació de la Virgen María, Él tomó ese tabernáculo sobre sí, pero su deidad no se convirtió en humanidad. Su deidad se unió a su humanidad en persona. Aquello que no es Dios no puede convertirse en Dios. Y aquello que es Dios no puede convertirse en lo que no es Dios. Su naturaleza, sus atributos nunca cambian, son eternamente inmutables. Lo que Dios sentía acerca de algo, lo sigue sintiendo. Lo que fuera que pensara acerca de alguien o algo, lo sigue pensando. Lo que fuera que Él aprobara, lo sigue aprobando. Lo que fuera que Él condenara, lo sigue condenando. Es imposible persuadirlo para que cambie su palabra o para que Él cambie de opinión. Es imposible. Todo cuanto Dios es, lo ha sido siempre. Y todo lo que Él ha sido siempre y es, será para siempre. Nada que Dios haya dicho acerca de sí mismo será modificado. Nada de cuanto han dicho los profetas y apóstoles inspirados acerca de Él será rescindido. Su inmutabilidad lo garantiza, hermanos. Decir que Dios es inmutable equivale a decir que Él nunca difiere de sí mismo. En Dios no hay partes que se puedan alterar. Él nunca cambia en su manera de pensar. Dios nunca cambia de humor, ni se enfría en sus afectos. Su actitud hacia el pecado sigue siendo la misma que cuando echó a Satanás del cielo y que cuando echó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo que usó la vida de Elías para resucitar al hijo de la viuda de Sarepta.
y que en la persona de Jesús resucitó a Lázaro. Es el mismo que usó la vida de Pablo para resucitar a Eutico. Dios no se ha desvanecido a través de los tiempos. Es hoy el mismo que fue antes. Sigue alimentando como lo hizo con las multitudes. Sigue calmando las tempestades. Sigue perdonando. Sigue sanando. Sigue haciendo milagros. Sigue lavando con su sangre a los hombres viles y pecadores. Dios es el mismo Dios invariable e inmutable por siempre y para siempre. Permítame leerle unas palabras de un hombre que escribió lo siguiente con respecto a la inmutabilidad de Dios. Fuente del ser, fuente del bien, inmutable tú permaneces, y no puede la sombra de un cambio oscurecer las glorias de tu reino. La tierra se disolverá con todos sus poderes, si así lo dispone el gran Creador. Pero tú por siempre eres el mismo, tu memorial sigue siendo yo soy. Hermanos, atribuirle los milagros verdaderos de Dios a Satanás es el otro extremo y es muy peligroso. El mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo hoy y por siempre. Él sigue haciendo milagros. Por eso debemos de tener cuidado de atribuirle a Satanás los verdaderos milagros de Dios, como lo que sucedió en el libro de Lucas 11. Vamos a ver algunos versículos, en donde el Señor Jesús se enfrentó en sus tiempos a algunos que decían que Él expulsaba a los demonios con el poder de Satanás. Vamos a leerlo rápidamente. Entonces, cuidado con los extremos. Ya vimos la primera parte. No todos los milagros proceden de Dios. Yo dudaría, hermanos, en una iglesia cristiana donde se ven milagros, pero donde no se predica la palabra de Dios, que esos milagros provengan del Señor. Yo dudaría. Y hay unas manifestaciones que ellos hablan del poder del Espíritu Santo que dan miedo y que dicen que es el poder de Dios. Gente gritando, aullando, aventándose al piso y haciendo tantas cosas. Yo dudo de eso, sobre todo si no se expone la palabra de Dios. Pero este es el otro extremo. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Hubo dos reacciones. Algunos atribuyeron este milagro a Satanás, a Belcebú. Por eso echas milagros, Jesús, por el poder de Satanás. Y otros querían ver más señales antes de creer en él. Versículo 17, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los judíos en los tiempos de Jesús tenían sus propios exorcistas que buscaban echar demonios, y era muy común que ellos hicieran que el demonio revelara su nombre. O de otro modo no tenían autoridad sobre el demonio para expulsarlo. Por eso Jesús les dijo, si ustedes dicen que yo estoy echando los demonios por el poder de Satanás, entonces vuestros hijos, ¿por quién los echan? Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios, ¿Dios tiene un dedo? ¿Tiene dedos? No, Él es espíritu. Estamos usando aquí, se utiliza aquí otro antropomorfismo, es decir, Dios atribuyéndose características humanas para que nosotros podamos entender. Pero vamos a ver a qué se refiere esto. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El dedo de Dios se refiere al poder de Dios. Mas si por el poder de Dios echo yo fuera a los demonios, es lo que está diciendo el Señor Jesús.
De hecho, los adivinos egipcios reconocieron que las plagas eran debido al poder de Dios. Por eso le dijeron al faraón lo siguiente. Lo voy a leer rápidamente. Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hermanos, a nuestro Dios le basta únicamente mover su dedo para hacer milagros. Él es todopoderoso. Y Jesús establece aquí que el poder de Dios estaba con él. Por tal razón él podía expulsar a los demonios. Y por consecuencia el reino de Dios estaba presente entre ellos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y sus salidas fueron desde el principio, desde la eternidad. ¿Recuerdan ese versículo? Hablando acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Sus salidas fueron desde el principio, desde la eternidad. El Señor Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él continúa haciendo muchos milagros. Él sigue sanando heridas físicas y del alma. Sigue mostrando su poder. Y el hecho de que algunos estén poniendo excesivamente el énfasis en los milagros, esto no anula la verdad sobre los milagros genuinos de Dios, ni tampoco opaca en lo más mínimo su magnífico atributo de inmutabilidad, en lo más mínimo. Hermanos, aquí en Casa de Oración creemos en los milagros de Dios, pero nuestro énfasis no lo ponemos en los milagros de Dios, sino en la predicación de la palabra del Señor. La misma palabra de Dios nos da un entendimiento equilibrado de los milagros para no vivir en los extremos. Yo creo en los milagros de Dios. Yo soy testigo de los milagros de Dios. Yo con mis propios ojos he visto milagros de Dios. Y no solamente a hombres nuevos, que es el mayor milagro. Un pecador trasladado del infierno al cielo. No, yo he visto milagros de sanidad. Los he visto en mi vida. Nosotros creemos en los milagros. ¿Ustedes creen en los milagros de Dios? Él sigue resucitando muertos. Él sigue levantando a los muertos como a Lázaro. Muerto, ya apestaba. Escuchó la voz del Señor Jesús. Y con esa misma voz poderosa que dijo, sea la luz, fue la misma que escuchó Lázaro y se levantó de los muertos. No podemos encerrar al Señor en una caja. Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es eterno. Espero se haya entendido el equilibrio para no caer en los dos extremos. Yo sé que ustedes también tienen algo que decir, pero yo puedo contarles al menos 2 milagros que he visto. Predicando yo la palabra, con temperatura, a veces me iba así, en la otra iglesia, a predicar con los jóvenes. Ahí mismo Dios me sanaba, hermano. Llegaba todo enfermo. Gracias a Dios no había pandemia. No me hubieran checado ahí para afuera también. Yo lo he visto. Muchas veces enfermo sin nada de medicina, el Señor me ha sanado. Yo creo, el otro equilibrio está en la sabiduría, para eso están los doctores. Pero tenemos que encontrar el equilibrio. Y yo sé que ustedes tienen mucho que hablar acerca de eso también. De todos los milagros que están a nuestro alrededor.